¿Sale? Ahora sí ya estoy grabando. Bueno, lo que vimos el curso pasado y que repasábamos la clase pasada, era esa prueba que está ahí, ¿no? Sobre una media poblacional había como que esas posibles hipótesis que realmente en el fondo en los programas de cómputo, como el SPSS, el R sí es más flexible y permite decir si es una prueba unilateral, que sería en el caso de la segunda y la tercera hipótesis, o bilateral, ¿no? De dos colas. El caso del SPSS solamente permite contrastar la hipótesis de igualdad, ¿no? Entonces, de igualdad. Entonces, pero no importa, porque podemos concluir cualquiera de las cuestiones a partir de esa situación de la hipótesis de igualdad. Para una media poblacional, entonces la primera pregunta que tenemos que hacer es si la población en la variable que me interesa tiene distribución normal o no. Entonces, si es el caso de que sí tenga distribución normal, entonces la prueba que se utilice es la prueba T, ¿no? En caso de que no, la pregunta es si tenemos muestras muy grandes, entonces podemos usar lo que se conoce como el teorema central del límite, y podemos usar la misma expresión, si se dan cuenta de la misma expresión, salvo que el estadístico con el cual voy a contrastar no es una T de Student, sino una Z, ¿no? Y en caso de que no, básicamente, bueno, existen varias pruebas no paramétricas, pero la que estuvimos viendo porque tiene mayor potencia es la prueba de Wilcoxon, ¿no? Entonces, ese es un poco el resumen de lo que vimos, digamos, la clase pasada rápidamente, aunque teóricamente, y el semestre pasado. El día de hoy, a partir de hoy quiero plantearles, para no repetir ejemplos del curso pasado o nada más ejemplos relacionados con una muestra, quisiera empezar a platicar sobre el asunto de dos muestras, ¿no? De dos muestras. Entonces, para dar un poco de contextualización, voy a pasar este breve extracto del video de la exposición de la tesis de la compañera Amy Esmeralda González. Eso fue parte de su tesis, donde nos está indicando el contexto de los datos que ella utilizó, de dónde son, etcétera. Y porque de ahí voy a agarrar de esos datos que ella utilizó, donde yo tuve la oportunidad de fungir como asesor con ella en su tesis. Es una cuestión aplicada a la antropología forense, y voy a retomar unos datos de ahí para hacer el ejemplo siguiente, para empezar a ilustrar lo que yo quiero ilustrar en un momento. Entonces, primero vamos a escuchar, es un extracto muy breve del video. Entonces voy a comenzar con este extracto del video, ¿vale? Déjeme darle play. Entrando a lo que fue la investigación y la conformación de la muestra, pues esta muestra está conformada por un total de 93 individuos, que finalmente únicamente se usaron 80. Esto por los criterios de inclusión y exclusión, los cuales indicaban que pues el sexo debía ser conocido, que debían ser individuos adultos, que se encontraran en buen estado de conservación, y pues en cuanto a exclusión es que no presentaran patologías o alteraciones taxonómicas. Esto termina dando como resultado pues que se analizaron 50 hombres y 30 mujeres. Y esta muestra está conformada por individuos provenientes de dos panteones, que es el de San Lorenzo Tezonco y San Nicolás Tolentino. También aquí lo importante de esta muestra es que no únicamente contenía individuos originarios de la Ciudad de México, sino que también de otros estados de la República, como Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Estado de México, Morelos, Hidalgo y otros más. Y esto hace muy importante porque entonces no únicamente estamos analizando población originaria de la Ciudad de México, sino también de otros lugares, y ver si se puede aplicar pues esta propuesta. Y bueno, ya en cuanto a la metodología, pues se decidió usar la morfométrica, porque precisamente es una técnica mucho más objetiva, que
disminuye el error interobservador al ya tener, como les comentaba hace rato, pues los puntos osteométricos estandarizados, que genera que no sea necesario tener una experiencia y al final, al realizar el análisis, pues este es cuantitativo y es mucho más fiable. Y bueno, bajo esta metodología estaríamos diciendo que lo que se hizo en este trabajo es una estimación de sexo, porque al momento de realizar una estimación de sexo se trata que estamos viendo tasas de error y porcentajes de confiabilidad. Por otra parte, si hubiera sido un trabajo bajo una metodología morfoscópica, pues se trataría de una determinación de sexo. Ya en la parte de elección de huesos, estos 3 huesos yo los consideré porque presentan buena conservación cuando hay, por ejemplo, alguna alteración taxonómica. En este caso sería la térmica, porque los músculos que los rodean pues los protegen bastante y se pueden analizar. También en el informe que se habla de CNDH, pues sí encuentran que estos huesos pues se localizaban y también fragmentos de los mismos. Estos huesos pueden ser utilizados en ausencia de cráneo y pelvis, y en artículos anteriores, investigaciones anteriores, pues sí se ha encontrado que precisamente los porcentajes de confiabilidad son de un 80 a más. En cuanto a las variables, pues se obtuvieron 52 en total, 12 para húmero derecho, 12 para húmero izquierdo, 6 para clavícula derecha, 6 para izquierda, 8 para escápula derecha y 8 para escápula izquierda. En un momento más les voy a explicar por qué fue tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. También esta elección de variables se dio por todos los antecedentes que consulté, en el cual estas variables eran las más confiables y las más utilizadas. Entonces, al ver que en otras poblaciones se encontraba en esos puntos cierto dimorfismo sexual, entonces consideré que era posible aplicarlas en esta muestra. Y dentro de las variables, pues, se conforman por diámetros, perímetros, longitudes y alturas. Y bueno, aquí tengo una imagen de cómo, de dónde se ubican los puntos para las mediciones del número y las 12 variables que se obtuvieron de este. Igualmente de clavícula, que son las seis variables. Y finalmente de escápula, como les digo, estas eran las que más se repetían en los artículos y que presentaban dimorfismo sexual. Bueno, pues ahí está la breve explicación de los restos. Entonces voy a plantear una pregunta a partir de esta. Entrando a lo que fue la investigación espérenme otra vez. Y la conformación de la muestra, pues esta muestra se... Ya. Ahora sí, ya. ¿Quiere hablar? Sí, Lucero. Gracias. Una duda, es que no sé si no entendí o no sé. Si son 50 hombres y 30 mujeres, porque hay 52 variables. Pues, o sea, el número de variables es independiente del número de casos que hay, ¿no? Tú puedes medir a un solo individuo y medirlo con 50 variables, ¿no? Y a otro, o tener una muestra o sea, si a veces hay estudios de caso que solamente tienes 1, 2 o 3 o 2 individuos, no 3, y ahí puedes medirles todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, no tiene que ver nada el número de casos con el número de variables. Más bien, el número de lo que estás midiendo depende de los objetivos que tú estás persiguiendo. En el caso de la compañera, lo que pretendía, lo que hizo fue a partir de segmentos del número, porque decía, bueno, tengo el número total, sí, es lo que más se conoce, lo que más se aplica. Tener el número completo, o la clavícula, o ¿cómo se llama la otra? Bueno, la otra pieza ósea, ahorita no me acuerdo. Y a partir de ahí determinar el sexo de un individuo, porque a veces solamente encuentran estos socios de individuos así, y dicen, bueno, ese es un hombre, es una mujer. Pues no está el esqueleto, a lo mejor ya no está el esqueleto completo, solamente encuentran un pedazo. Y además, dice ella, sucede que en la práctica no solamente no encuentras el húmero completo, sino a lo mejor nomás encuentras la cabecita, ¿no? Del húmero, el extremo. Entonces ella lo que proponía era decir que se necesitaban construir ecuaciones a partir de fragmentos de los huesos que consideró, el húmero, la clavícula y la escápula, ¿no?
ya me acordé. Y a partir de eso determinar el sexo de los individuos, ¿no? Y la propuesta es construir ecuaciones a partir de metodologías multivariadas para realizar esta estimación. Bueno, ya me excedí en la explicación, pero era eso el objetivo. Pero tú me preguntabas nada más por el tamaño de la muestra, ¿no? Sí, está bien, profe, gracias. Pero creo que queda claro así. Además, quiero resaltar que eran muestras de contemporáneas, o sea, quiere decir, o sea, obviamente eran personas ya fallecidas, ¿no? Hicieron un rescate en los panteones que se indicaron que están al suroriente de la Ciudad de México, por allá por los rumbos de Karina, ¿no, Karina? Por allá por donde decías, por el agua, ¿verdad? Cerca de Por ahí, acá. el museo, están los dos, ¿no? De San Nicolás Tolentino también, por ahí atrás, o estamos para allá. Ese no lo ubico, profe. No, creo que está por Iztapalapa, pero el de San Lorenzo Tezonco sí está en Tláhuac. Bueno, cerca, entre Tláhuac y Iztapalapa. Ajá, está en el límite, ¿verdad? Está cerca de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Campus San Lorenzo, ¿no? Así se llama. San Lorenzo Tezonco se llama, Guase. Ajá, sí, entonces por ahí está el panteón y de ahí fueron a extraer a los individuos, ¿no? O sea que eran, pues yo creo que me imagino que de esas cosas que no pagan ¿cómo le llaman eso? La perpetuidad, o sea, y luego ya cumplen como 10 años y si nadie está al tanto, pues van y los quitan, ¿no? Los restos óseos de ahí. Entonces hubo un convenio con la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, ahora Fiscalía, y dijeron, pues ayúdenos a hacer la excavación de estos restos óseos y pues se pueden donar para que ustedes les sirva para investigación. Y la Fiscalía pues dijo sí, nada más que no tenían lugar donde tenerlos, porque ya todo está lleno por allá de oficinas y todo. Y esos restos están alojados, hubo un convenio con la ENA y están en el laboratorio de osteología, ¿no? De la escuela. Entonces, Amy era la profesora adjunta también antes que Karina, ¿verdad, Karina? Antes que tú fue la profesora adjunta en bioestadística y estadística. Se tituló y ya Amy, con el título de la licenciatura y haber trabajado en esos ámbitos forenses, pues ya entró a trabajar primero entró me parece que a la Fiscalía o a la Comisión de Búsqueda, me parece que en Veracruz, ¿no? En Veracruz. Y ahora ya cambió de trabajo, ahora está en otras oficinas, en un laboratorio de análisis forense, no entiendo muy bien, en Coahuila, ¿no? Ya hasta parece que es como coordinadora, se le ha ido bien a la condenada Amy, ¿no? Bueno, digo condenada por cariño, así de que la queremos mucho, ¿no? Entonces le ha ido bien y rápido, ¿eh? O sea, no crean que se tituló hace mucho tiempo, o sea, se tituló ¿qué, el año pasado, Karina, o al año Sí. antepasado? No, el año pasado. El año pasado, a principios del año pasado, ¿verdad? Aunque ya se había ido a trabajar allá desde antes de que se titulara. Entonces, pues o sea, sí está habiendo mucho trabajo en esta cuestión forense, pues, ¿no? Y los antropólogos físicos, pues, tienen una oportunidad importante en ese aspecto. Ya Amy ya no estudió la especialidad, yo le decía, estudia el posgrado, estudia algo, bueno, pues, mejor trabajo un tiempo y ya si veo que necesito, pues regreso a estudiar, ¿no? Lo que estudió nada más fue el diplomado, un diplomado que se ofrece, ya van 2 generaciones que se ofrecen. En la escuela hay una especialidad, ¿no? Que también yo formo parte con otros profesores de la licenciatura, en esa especialidad de antropología forense, pero también se ofrece un diplomado de antropología forense que la Escuela de Antropología en coordinación con la Cruz Roja Internacional están dando, sobre todo para actualizar a los compañeros que ya están trabajando en las diferentes fiscalías o servicios, CEMEFOS o instituciones que resguardan lo que hacen el análisis de tipo forense en los estados, ¿no? Porque lo que detectaba la Cruz Roja es que pues muchos se formaban de manera empírica y que había que darles alguna capacitación particular ya más actual para que puedan desarrollar mejor su trabajo, entonces también se da un diplomado. Entonces,
aprovechen esta circunstancia de la escuela, ¿no? También la profesora Albertina Ortega, al final de la carrera ofrece el PIF, el Proyecto de Investigación Formativa, en el área de antropología forense, que es el que llevó Amy, por cierto, también, ¿no? Yo no fui su director de tesis, digo, fui su asesor nada más. Pero bueno, eso es todo, esto es el contexto de estos datos, ¿no? Que ya, creo que desde por sí el semestre pasado habíamos un poco trabajado unos, ¿no? Con ellos, ¿o no? Creo que no, ¿verdad? No, bueno, entonces ya. Entonces, fíjense, estos datos corresponden a esa parte a esa variable que se llama, no hay más preguntas, ¿verdad? ¿O no hay preguntas en el chat, Karina? No, profe. No. Bueno, solo lo comento que ya son 7 años lo de la perpetuidad, algo así. 7 años, ¿no? Pues la verdad no lo sé. Hay que ir decidiendo qué uno va a hacer con sus restos también, ¿verdad? Porque si ya vas comprando un cerillo para que te cremen o vas comprando un espacio, un hoyo para que te inhumen, ¿no? Entonces ahí ya ustedes vayan decidiendo. Yo ya estoy pensando muy seriamente en comprar mi cerillo, pues para no darles oportunidad a los antropólogos físicos de estarme ahí llevando al laboratorio, ¿no? De por sí van a decir, tanto tiempo en la N y luego después de muerto que me lleven a la N otra vez, no es cierto, no es por eso, pero pues ya que me cremen, ¿no? Entonces hay que decir cada quien. Bueno, entonces esos datos corresponden a esa longitud, ¿no? Longitud, no sé, longitud máxima del número derecho. Creo que está mal escrito longitud, ¿o no? No, está bien. No, está bien, profe. Bueno, entonces, ¿cómo harían cómo creen que podríamos hacer? A ver, vamos a hacer de manera intuitiva. ¿Qué harían si tienen ese problema? O sea, ¿qué piensan que podría hacerse? Ideas. ¿Qué harían ustedes con los conocimientos, con los pocos o muchos conocimientos que tienen de estadística? A ver, Lucero. Podríamos como buscar la media entre la longitud máxima o sea, tanto de hombres como de mujeres y compararla. O sea, sacar estadísticos descriptivos de media. Bueno, pues entonces saquémoslo. O sea, yo no lo tengo resuelto, ¿eh? O sea, dije, vamos a ver qué planteamos y vamos haciendo. Yo digo que sí, que está bien, que como un primer acercamiento, me parece bien que calculemos estadísticos descriptivos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para calcular los estadísticos descriptivos? En R con XScan y metemos los datos. Puede ser en R, pero ¿y si lo queremos hacer ahora aprovechando lo que nos enseñó Karina en la clase pasada en SPSS? Con una tablita. Con una tablita. Entonces, ¿quién nos comparte su pantalla y que nos vaya diciendo cómo hacerle? ¿No? Para que vayamos haciendo de manera... Si quieren, yo los tengo en mi pantalla y yo los puedo dictar, ¿no? Entonces, alguien que nos comparta la pantalla para sacar las estadísticas descriptivas y ahorita regresamos al ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Alguien habló? O sea, ya con las enseñanzas que nos dio Karina la vez pasada, ¿no? De cómo crear una basecita de datos para estas cuestiones. A ver, ¿quién dijo yo? Yo. ¿Tú, Wendy? Sí. Muy bien. Me parece bien que te animes rápidamente. Entonces, en cuanto puedas. Sí, ya pues, estoy abriendo el programa. Sí, tú con calma. Se ve que ya hay buen sol, mira, ahí en el fondo de la pantalla de Wendy se ve que entra el rayo de sol, pero Sí, rico, ¿no? ya por eso abrí la ventana. Sí, está bien, yo también, nomás que yo la tengo enfrente de mí, ya también tengo mi cortina abierta y ya, yo creo que hasta puedo abrir la ventanita, ya puedo soportar el medio ambiente. Más que Karina me da, quién sabe qué, ¿verdad? No le va a entrar el aire hasta allá.
Que sí soy muy friolenta. En el futuro, me acuerdo que cuando yo era chico y veía las películas del santo y veía todas esas cuestiones de videoconferencia que hacía el santo, ¿no? Por teléfono, y cuando iba en su coche y todo. Dije, eso está muy utópico. Y mire, ya lo estamos haciendo. ¿Qué tal si en el futuro ya puedo hacer eso que se puedan transmitir por aquí, por vía remota, todas estas cuestiones, ¿no? Lo que decía, abro por aquí, entra el aire y le llega a Karina allá donde está. ¿Será, Karina, que algún día se pueda hacer eso? O ya es demasiado. Creo que sí, ya es demasiado. Quizás sí verlo de forma virtual más, como más acercada a la realidad, pero quizás las sensaciones no. Bueno, ¿Quién sabe? entonces, a ver, ¿cuántas variables tengo involucradas aquí en este problema que tenemos? ¿Quién nos ayuda primero a definir eso? ¿Cuántas variables tenemos? 2. Tenemos dos. ¿Cuáles son las dos variables? La longitud máxima del número de los hombres y la longitud máxima del número de las mujeres. O sea, la longitud máxima es la misma variable. Pero ¿cuál sería la otra variable? Género y la longitud, ¿no? Bueno, pero no es propiamente género, ¿verdad? Aquí sí es un sexo biológico, ¿no? Ah, bueno, sí, sexo. Sí, una disculpa. Sexo. Porque el género es otro asunto. Sí. Entonces tenemos una variable que es sexo, que tiene dos valores, ¿no? Hombres, mujeres, ¿no? Entonces sexo tiene dos, entonces a ver, y la otra se llama, bueno, si quieres, bueno, ya si quieres trabajemos primero el sexo, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo serían? A ver, ayúdele a Wendy. ¿Sí es Wendy o Sería Odette? ¿Cómo te gusta más? Ordinal. Wendy, está bien. Está bien. O sea, ¿la deja como numérica en tipo o no? ¿Cómo ven? ¿La Sí, deja como para numérica? que le ponga en etiqueta que uno sea hombre y dos sea mujer. Exacto, entonces la dejamos como numérica. ¿Necesitamos decimales o no necesitamos decimales? No necesitamos. No necesitamos decimales, perfecto. ¿Y como etiqueta qué le ponemos? La etiqueta es algo que esté más asociado, que describa más la variable. Si quieres, vuelve a poner, ahora escríbele sexo del individuo, ¿no? Sexo del individuo. Como etiqueta, no en nombre, en etiqueta. Ah, en la etiqueta. Sí. Sexo del individuo. Y entonces, en valores, ¿qué va a ser? A ver quién nos ayuda. Sería uno hombre y dos mujer. A ver, ayúdele, dígale ahí cómo, ahí. Ajá, perfecto. Un hombre. Ujú. Añadir, ¿verdad? Ajá. Y dos mujeres. Ok, añadir. Ok, aceptar. Entonces, perdidos, pues no definimos ahorita valores perdidos. Columnas, lo dejamos como columnas. Entonces, esa variable, ¿qué tipo de medida es? Nominal. A ver, donde dice medida, escala, nominal, ordinal. Es nominal, ¿verdad? Nominal, bien. Muy bien. Ahora, la otra variable que estábamos viendo era la longitud máxima del número derecho. Entonces, a ver, ¿cómo le ponemos como nombre? Longitud, número derecho. Nada más que acuérdate que aquí no puedes dejar espacios ni nada. Con Y yo guión bajo. recomendaría que fuera algo muy sencillo. O las iniciales nada más. Ándale, podría ser las iniciales y ya en la etiqueta le ponemos Ajá. todo lo que es, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Longitud del número derecho, sale pues. Y esa es una variable que, si lo recuerdan, algunos datos tenían un decimal, ¿no? Ok. Algunos datos tienen un decimal. Entonces vuelve a ser numérica, pero en lugar de dos decimales, un decimal.
Lo puedes cambiar aquí en ese cuadrito que tienes. Mira, ahí dice posiciones decimales. 2, puedes cambiarle a 1 y aceptar, ¿no? Y automáticamente ya se cambió el de decimales, ¿no? Y ahora sí Ok. puedes describir ahí lo que es la variable. Longitud máxima, ponle máxima, porque es máxima, porque puede haber otras longitudes. De hecho, hay otras longitudes. Longitud máxima del número derecho. Porque además hay también del número izquierdo, como explicaba ella. ¿Por qué? Porque dependiendo, siempre se da de un solo lado las ecuaciones para predecir cualquier sexo, edad, etcétera. Y generalmente se prefiere el izquierdo, pero lo que ella estaba averiguando es que había, a ver si había diferencias. Eso también luego lo vamos a hacer también. Entonces, el valor. Entonces, el valor es, ¿qué valores tiene esto? ¿O qué qué hacemos en valores? ¿Quién me ayuda? No, ninguno, ¿no? Porque es de escala. Ninguno, porque esa variable la vamos a meter tal cual, el número tal cual, ¿no? Entonces no le ponemos nada. Y medida, Escala. escala, porque va a ser así un dato cuantitativo, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces lo que ya podemos hacer es pasar a la vista de datos. Si quieres, guárdate la base, guárdate el archivo ya, ahí donde estabas. Ajá, guárdalo y ponle ahí como que ejemplos de, ¿qué será? Ejemplo, si quieres déjale ejemplo, datos de la fiscalía, ponle, para que recordemos que son los datos de la fiscalía, ¿no? De la Fiscalía de la Ciudad de México. Guardar. Bueno, vamos a capturar los datos. Yo voy a abrir mis datos, a ver cómo le puedo hacer. Es que se está grabando, ¿qué es? ¿Cómo, Karina? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Tú le tomaste una foto, Karina? Yo tengo los datos. Ah, no, pero no. Lo que se está viendo es la pantalla de la De compañía. Wendy. Pantalla. Sí, Se sigue viendo la pantalla de ella, ¿verdad? sí. Ah, bueno, entonces, los primeros, a ver, déjame ver, son 10, 20, 30, 40, 43 casos son hombres. Los primeros 43 son hombres. Entonces, pásate a vista de datos. ¿Qué le vas a poner? Entonces, en sexo. 1. Ajá, 1. Ajá, escríbele un 1. Dale un enter. Ah. Y cópialo, ¿no? Si quieres, regrésate, cópialo, control C, y marca hacia abajo, tienes, no, ahí, así no, sino directamente, ahí. ¿Cómo marca, Karina? ¿Qué hace para marcar esto? Con el mouse, no. O sea, Sí, dejas apretada la tecla Shift, ¿te acuerdas cuál era la tecla Shift? Ajá. La de mayúsculas, y vas bajando con la flechita, Ok. con el mouse, con el teclado, perdón. No, con el teclado. O sea, dejas apretada la tecla Shift y vas bajando con el teclado. Para que vaya marcando todo eso. No. A ver otra vez. O sea, dejas apretada la Shift Ujú. y vas con las flechitas Ok, ya. hacia abajo. Ándale. Eso, hasta la 43. Hasta abajo. Ok. Son 43. Y control V. Y ya le pones pegar. Control C, Control V, ¿verdad? Control V. Ay, me faltaron 2. Te faltaron 2, ya pon los manuales, porque es más fácil. Y luego ya vienen las mujeres. Las mujeres son, ¿cuántas son? A ver, ¿cuántas mujeres son? Son 10, 20, 22, 4, 2, 4, 6, 26 mujeres. Entonces va como a partir de la 44 hasta la 60 y qué.
como hasta las 70, 9. hasta el 69. Sí. Entonces ya cópiale también y hasta el 69. Ya nos ayudó Alan. Ya. Entonces ya tenemos la primera variable. Ahora vamos a la segunda variable. Entonces, el primer individuo, están ordenados los datos de menor a mayor, entonces así los obtuve. Entonces, los empiezo a dictar, ¿sale? Van, yo ya no veo su captura, ahí le ayudas, Karina, por si se atora. Ya está en la pantalla. Entonces, 281. 290. 290.5. 292 más, ¿vale? 292.4, 297.9, 298, 300. Ay, no, espérenme. Ay, tantito, es que es... No veo en cuál se quedó. 298. 298.9. 298. A ver, el anterior era 297.9, ¿no? Y luego era Luego 298. No, 298. Y luego 302 veces. Ok. Luego 301. 303. 303.4. 305.0. 306. Otra vez 306. 307. 307 nuevamente. 307.5. 308. 308.5. 308.8. 311.6. 312.0. 313. 314. 314.5. 319. 319. 319.8. 320. Otra vez 320. 322. 324, dos veces. 326. 328. 328. 329. 329. Y otra vez 329. O sea, fueron 3 veces. 331. 338. Y 342. Los hombres. O sea, son los hombres. Y voy a dejar como ya me acordé que aquí la dictadora es Karina, ¿no? Karina es la dictadora del curso. En todos los sentidos, ¿no? Ella es la... Cierto, profe. Entonces, ¿puedes dictar los siguientes, Karina, de mujeres? ¿Sí los Solo tienes? que yo no... Sí, pero yo no los tengo ordenados. Ah, bueno, entonces yo se los dicto. Yo se los vuelvo a dictar. Ni modo. Tengo que... Perdón. Voy a tomar el poder. Un dictador va a eliminar a la otra dictadora. Bueno. Karina. Van 252, 258, 260, 262,
268, 268, 273.5, 274, 279, 281, 282, Ok. 282.5. Ay, perdóname. Era 282.1. La anterior. 283. 2 veces. 284. 286, 2 veces. 289, 2 veces. 290. 293. 297. 299.5. 302. 306.7 y 319.8. Esos son, sí fueron los. Ay, profe, nada más, ¿podría repetir desde nada más 281 cuáles seguían? Es que creo que aquí hubo un pequeño error. 281, ahí va. Lo voy a decir rápido, 282, 282.1, 283, 283, 284, 286, 286, 289, 289, 290, 293, 297, 299.5, 302, 306.7 y 319.8. Todo bien. ¿Todo bien? Sí, ya quedó, profe. Sí. A ver, déjenme buscar una cosa, boleta de votación. En el número 33, hombre, ¿cuál es el dato? Perdón. ¿Me ayudan, por favor? Ahí, los que sí Sí, capturaron. 324. Gracias. No. Bueno, entonces, bueno, a ver, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué haríamos? ¿Qué proponen? Sacar los estadísticos descriptivos. Pues decía Alan, ¿no? ¿Quién decía Lucero dijo. Lucero? Sí, cierto, ya estoy dando méritos a otro que no es. Profe, ¿Sí? Armando tiene una duda porque dice que, bueno, es una duda muy rápida, que su teclado no le permite poner, que no le permite poner el programa hombre o mujer, sino solo 1 o 2, que sí está bien. Entonces, No, sí lo permite hacer, pero, o sea, cuando tú le pones 1 o 2, automáticamente se debe de poner hombre o mujer. Lo único que tienes que tener, Armando, es activar esta opción. Mira, Wendy, no sé si puedas ver abajito de donde dice ventana, hay un icono que tiene una A y un 1 rojo. Ahí, Ok. ajá, apriétalo.
Entonces, si aprietas ese botoncito, se ponen las Lo cambia. etiquetas o se ponen los valores, ¿no? Entonces, Otra- lo que no tienes es activado eso, yo creo. ¿Sale? No te preocupes, es una cosa que nos pasa a muchos. Les pasa a muchos, pues. ¿Quién más tiene otra duda? ¿Alguien tiene más otra duda? Karina. No, nadie más. Entonces, lo que decía ya los compañeros, la sugerencia de Lucero dice, bueno, pues vamos a obtener la media, él hablaba de la media, ¿no? De cada uno de ellos, pero podemos sacar más allá de la media sus medidas descriptivas por sexo, ¿no? Entonces, a ver, ahora sí que ustedes saben cómo le hacen. Ya Karina les ilustró la vez pasada también, ¿no, Karina, eso? Que había varias formas de hacerlo, ¿no? A ver, Wendy, si tú sugieres una o esperas a que te hagan una sugerencia. Pues era aquí, ¿no? Analizar estadísticos descriptivos. Ajá. Acá era... Está ahí. Sí, donde tú métete sin miedo, como dijo Karina la vez pasada. Si nos equivocamos, pues lo volvemos a hacer, ¿no? Está bien. A ver, ustedes díganme si consideran así como lo que salió como resultados es lo correcto o no. Lo que me está diciendo, ahí la tablita esta que dice estadísticos descriptivos, es que la variable sexo tiene un mínimo de 1 y un máximo de 2. Y tiene una media de 1.38. ¿Cómo le interpreto esa media? Pues quién sabe. Porque uno es hombre y 2 es mujeres, ¿no? Y que luego la longitud máxima del número, el mínimo es 252, son milímetros, por cierto, no lo aclaré, pero todo es en milímetros, o sea que equivale a 25.2 centímetros, más o menos, para que tengamos más idea, ¿no? Un poquito más, si tenemos idea de la regla de 30 centímetros, el mínimo varía entre 25.2 y el máximo de 34.2, o sea, son centímetros, ¿no? Y la media nos dio 31, ¿verdad? La media nos dio 31, o sea, 30, digamos, ¿no? 30 centímetros, más o menos. Entonces, a ver, Lucero, ¿te sientes complacido con esas estadísticos descriptivos o cómo lo planteabas tú? Sí. Ajá, bueno, sí. No, porque yo me acuerdo que tú lo dijiste de manera diferente. A ver, recuérdanos cómo lo dijiste. No, bueno, porque la pregunta, bueno, la que estaba en la pantalla decía como, se puede inferir que existe una diferencia, así, ¿no? Entonces, mi idea era como sacar la media por sexo, ¿no? Porque en esa tabla está la media como en general de todos los datos. Entonces no te gustan esos datos así, sino tú quisieras que sacara una media para hombres y una media para mujeres. Sí, por favor. Entonces, pero a ver, entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, ¿quién nos sugiere? ¿Ya tiene la idea teórica o la tiene la idea práctica, pues, en la mente? ¿Cómo le hacemos para hacerlo? Que no lo haga para todos, sino que lo haga para hombres y para mujeres. Con una tabla personalizada. Con una tabla personalizada, dice el compañero. En analizar y en tablas y ya, tablas personalizadas y cruzamos los datos. Ok. El sexo en filas, ¿está bien? A ver, pues sí, ponlo así. Ajá. Ok. Resumen. ¿Qué tantos quieren? ¿La media? ¿Qué más quieren? El N válido. Ahí hasta arriba está en la casilla que dice recuento. N válido. El N válido, muy bien. Luego la ¿Cuál más? media, mediana y la moda. No, es que lo tienes que abrir. Así es, una por una. Sí. No, pero abre donde dice media, mediana y moda. Ahí está. Ahora sí. Mediana, la moda.
Y la desviación Bueno, estándar. está bien, está bien. Ok. Es N, es este, ¿verdad? Ajá. Esa. Con decimales todos. Sin Yo decimales. creo que la media sí. La media sí, media con sí? decimales, sí. 2 o 1. Pues ya todos les puso uno si quieres con uno, para verlo. Ahorita, a ver. Los uno. No, pero la N no. Ah, sí. Que la N es el número de casos. Ok. Debo aceptar, ¿verdad? Sí, tú dale así, sin miedo a equivocarnos. Si nos equivocamos, pues nosotros lo vuelvo a hacer, ¿no? Sin miedo al éxito. Sí, así es. Si no sale, ahí uno le tiene que ir viendo. Más abajo va a ir para verlo. La barrita. Sí, es que nada más vemos los títulos de la tabla. Ahí está, ¿no? Ya alcanzamos a ver. Entonces, ahora ya están ahí los datos. A ver, ¿qué observamos? A ver, ¿quién me dice algo? ¿Quién quiere interpretar esos números? ¿Alguien que nos diga? A ver, Lucero, tú, o más bien te preguntamos nuevamente, Lucero, a ver. Así Profe, quería, pero ¿por qué en la moda tiene una A? pero fíjate, ¿qué significa? No sé. Ahí está abajo, ahí está la explicación. Ah, ok. Existen múltiples modas. Ah, ok, ok. O sea, Ok. que la moda no es única. Sí, Acuérdense que habíamos dicho que la moda era la peor medida de tendencia central, ¿no? ¿Verdad? la menos confiable. Es menos confiable. Pero a ver, comparemos las dos medias. ¿Qué Ruener podemos? levantó la mano. ¿Quién? Ruener. A ver, pues adelante, que tome la palabra. Ruener. Sí, Ya, precisamente iba a comentar sobre la moda, la variación entre el... creo que se me está yendo a mí mi internet o a esa él, no sé. No, De cualquier de cualquier manera, yo ya le cambié mi internet por si era yo. ¿Qué era él el que tenía problemas o era yo? Ruener. Yo, no creo que era yo, él. Sí, porque no lo escuché, ¿verdad? ¿Ustedes lo escucharon qué dijo? Karina, ¿tú lo escuchaste? No, se escuchó entrecortado. A ver, Ruener, vuélvelo a intentar. sí, ¿me escuchan? Ya, a ver, échale. Precisamente le iba a comentar sobre la descripción de la moda, obviamente que iba a variar por la cantidad de datos analizados tanto en hombre como en mujeres, lo que había comentado mi compañera anteriormente. Era eso, gracias. Ah, bueno, sí, la moda no depende tanto del número de datos, sino depende de si tenemos repetido, por ejemplo, el mismo número de datos, pues va a salir eso, ¿no? O sea, va a salir el valor más pequeño de los valores que se repitan como moda. La moda puede ser puede no ser única o puede ser múltiple, ¿no? Creo que ya se salió, también se trabó esta niña, ¿verdad? Sí, se salió Wendy. Olaf quería decir algo mientras, a ver, Olaf. Sí, profe, pues si me lo permiten, pues me gustaría Ay, perdón, comentar la ahora tabla. A ya ver, volví. deja que Olaf creo que quiere compartir, Olaf, ¿o qué decías? No, como respecto a lo que comentó que quién decía la tabla, o bueno, quién... Entonces que comparta la compañera nuevamente, ¿no? Para ver la tabla. Ok, Sí, comparte por favor otra vez, Wendy. ya está, ¿verdad? Sí, ándale esa.
A ver, Olaf, ahora sí, a ver. Bueno, pues entonces respecto a la tabla, podemos inferir respecto a esos datos que sí hay una diferenciación con respecto a la longitud máxima del húmero derecho comparativamente entre hombres y mujeres, teniendo que los hombres tienen una media superior de 312 milímetros Ajá, y las mujeres 282 milímetros, bueno, un poquito más arriba. ajá. Lo cual, bueno, pues según la tabla, pues todos los datos fueron válidos, tanto para hombres, que son 43, como 26 para las mujeres. Pues bueno, respecto a la media de la moda, pues obviamente tenemos que los datos centrales, o en caso de la moda, pues los digamos, las longitudes que se presentaron en más ocasiones. Y con respecto a la desviación estándar, pues digamos que los datos que se parecen más los encontramos en los hombres, ya que tiene una desviación estándar menor. Aun cuando realmente también ese número, pues en ambos casos, se presentan datos, digamos, un poquito diversos, pero la menor diversificación, por así decirlo, pues es en hombres. Sería lo que yo podría comentar Bueno, respecto a la tabla. la compañera, recuerdo ahorita que Wendy, cuando iba a hacer, cuando le dijeron que hiciera la tabla, ella se metió a gráficos. A lo mejor si nos ayudas a hacer una gráfica, Wendy, para ver los dos, la distribución de los dos, ¿cuál sería una gráfica que nos ayudara a mostrar más esta situación? ¿Cuál querías hacer gráficamente? Porque a lo mejor dice, bueno, a mí me gusta más observarlo, lo que acaba de decir, pero gráficamente, ¿no? A ver, entonces, Una de ¿una de qué, Wendy? barras. A lo mejor no es tan conveniente porque la variable es cuantitativa, O ¿no? puede ser, agrupadas para que nos saque hombres y mujeres. Pero no de barras, a lo mejor una gráfica de otro tipo, por ejemplo, podría ser una gráfica, o de esas que están abajo, mira, de esas barras, quizás de las que están por ahí, mira abajo. A ver, dale clic a esa última. Barras de error agrupadas. A lo mejor esa, ¿eh? A ver, súbela. Súbela. Ahora, ¿qué ponemos en el eje Y? El sexo. Nada. No, en el eje Y, en el eje X el sexo, yo digo, para que tenga hombres y mujeres. Porque como que va a ser una gráfica para cada una de los grupos. Y la longitud, ahí, mira, la media, dice que va a dibujar la media. Ok. ¿No? Eso rojito que está ahí es la media. ¿Estamos de acuerdo? Y pues yo creo que con eso, ¿no? Creo que me está pidiendo que tenga otra agrupación todavía, ¿no? Entonces a lo mejor no es la gráfica correspondiente, No. va a ser la anterior, esa. De error No, simple. pero si ponemos en X la longitud y agrupadas en X el sexo. También podemos hacerla, si quieres lo hacemos así y ahorita lo hacemos al revés como quieres, ¿no? ¿Sale? Ahorita lo hacemos como Bueno, sugiere. saco esa y ahorita saco la otra. Ajá. Así, mira, fíjate lo que dice ahí del lado derecho, dice, las barras de error muestran intervalos de confianza. ¿Se acuerdan que la clase el semestre pasado veíamos los intervalos de confianza? Al 95%. ¿Para qué estadístico? Para la media. ¿Se acuerdan que los intervalos tenían una formulita que decían, es esto más menos esto y que no varía era menos, menos y más, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahorita, si no, ahorita la volvemos a ver. Entonces póngale aceptar. Póngale aceptar a ver qué es lo que me muestra. ¿Qué sale? A ver, que ustedes, prueba y error, acuérdense, prueba y error.
Bueno, no se alcanza a ver muy bien porque la escala no es la mejor, pero podemos cambiar de escala, que en lugar de que comience en 0, que comience en 200 para verla más cercana, ¿no? Dale doble clic a la gráfica y le damos doble clic al eje de las X, al eje de las Y, perdón, al eje de las Y, donde dice longitud máxima del número. ¿Dónde están los números? ¿Dónde están los números? Ahí donde dice escala, ahí, no, ahí estaba bien. Ahí donde dice escala, hay una parte que dice escala, ¿ya fijaste? Cámbiale, que no que comience en 0, no, sino que comience en 200. 200. 200. Ok. Ponle aplicar. Y, Y cerrar. Bueno, ya se alcanza a ver mejor, ¿no? Sí. Sale, pues ciérrala. Entonces, el puntito que está en medio de las barras es la media aritmética, ¿no? Si quisiéramos verlo más todavía, en lugar de comenzar en 200, podríamos comenzar en 260, ¿verdad? Para que crezca. 260, ¿no? A ver, dale, vamos a acercarnos más. Ahora ya mis vecinos niños están ahí llorando. ¿No se alcanzan a oír los gritos? Sí. Ahí está, ya se ve más claro, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué podríamos decir? A ver, el puntito, la ruedita que está en medio de cada barra, es la media. Pero, la barra que llega del inferior al superior, como dice ahí, es el intervalo de confianza. Dice, abajo dice 95% CI. CI es confiance, está por el inglés, ¿no? Está por el inglés. Dan al revés las palabras. Es intervalo de confianza, 95% para la media. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que si hay una separación, ¿no? A lo mejor eso fortalece más la idea del compañero Olaf, que decía, no, pues sí, son diferentes, dice. Fíjense que en el discurso de Olaf, cuando lo estuve escuchando con cuidado, mencionó, hay diferencias. Él nunca aseguró lo que yo estaba preguntando. ¿Qué fue lo que yo pregunté? Si quieres, déjame compartir tantito la pantalla. Wendy. Déjame compartir la pantalla. Eso fue lo que... Ahí está la pregunta. ¿No? Ahí está la pregunta. ¿Es posible inferir diferencias significativas entre hombres y mujeres? Aquí hay una parte muy importante que voy a subrayar. Esto. Significativas. O sea, Olaf concluyó, hay diferencias. Sí se observan diferencias entre hombres y mujeres. La media de los hombres es mayor que la de las mujeres, decía. Incluso hablaba de la variabilidad, ¿no? ¿Vale? Entonces, nada más que ya no mencionó la palabra significativa. ¿Por qué no mencionaste la palabra significativa, Olaf? Bueno, pues principalmente porque no me acordaba de la pregunta. Pero si hubieras acordado, hubieras dicho, ¿son diferencias significativas? Pues realmente, más bien me surge otra duda. Si esta prueba de los estadísticos descriptivos sería suficiente para poder dar esa declaración contundente, porque realmente, o sea, bueno, con el gráfico que estamos nosotros haciendo, pues simplemente vemos la diferenciación, pero inclusive también en base a la desviación estándar, también ahí se ve claramente que sí, efectivamente las mujeres son más dispersas, pero realmente dar como conclusión que es significativo, no sé si me atrevería a decirlo, o no sé si esto sería una prueba que determinaría eso. Más bien, no hemos hecho ni una prueba para ver si hay diferencias significativas. Todas las conclusiones que estamos realizando ahorita son a ojo. Pero a ver, Eduardo tiene otra participación.
Adelante. Sí, es una duda más que nada. Digamos que los valores atípicos aquí podrían contar como diferencia significativa o eso se contaría como aparte. Los valores atípicos podrían influenciar en determinar si hay diferencias significativas o no. Pero si vemos la gráfica que nos mostró Wendy, bueno, yo la tengo en la mente todavía, no mostraba valores atípicos. ¿Se acuerdan que ahí se podían? No, bueno, es que esta no es una gráfica de barras, ¿no? No es una gráfica de cajas, perdón. Pero sí, tiene razón. O sea, los valores atípicos podrían influenciar en esta situación de la aseveración de si hay diferencias, porque un valor atípico, que quiere decir que tengo un valor muy grande o un valor muy pequeño, me podrían jalar la media, lo cual podría llevar a interpretaciones incorrectas, ¿no? Ya tanto si es muy grande, Pero en este caso, Ajá. o sea, creo que viendo solo los datos, podríamos encontrar como solamente los últimos datos en cada caso, en el de tanto hombres como mujeres. ¿Por qué no hacemos Los más ¿por qué para extremos. asegurarnos, Wendy, por qué no hacemos la prueba? No la prueba. Hacemos la gráfica de La cajas, gráfica. de cajas, ¿no? Ujú. Pero vamos por partes. Compártenos la pantalla y vamos a hacerle caso a lo que había dicho primero Lucero, ¿no? Ok. Lo que dijo Lucero, dice, ¿por qué no ponemos al revés las variables? Vamos a ver cuál es el efecto de poner al revés las variables. Vuelve a hacer la gráfica. Okay. Vete que a generador de gráficos, aceptar, te va a llevar a la misma gráfica que tenemos todavía. Dice, cambia la longitud, el sexo cámbialo al eje de las X, al revés al eje de las Y. O sea, jálate la variable sexo, la tienes arriba en la gráfica. No le pongas restablecer, ahí mismo. Nada más jala la variable sexo, arriba, donde dice sexo del individuo. Bueno, ya lo restableció. Bueno, está bien. Selecciónate la anterior. La gráfica, la de agrupada, Y la pero longitud. es que ya no estamos viendo nada. Parece que se está trabando, ¿verdad, la compañera? ¿O yo? La de error. Si quieres, puedes quitar tu video para que no tengas tantos problemas. Ok, sí. Pero si ella quiere lucir su logotipo de la ENA ahí. Me lo hice antes de entrar. Lo peor. Ajá. A ver, entonces. Fíjate, ya cambiaste esa variable sexo y puso acá la de las barras, porque en el eje de las Y, en el eje de las X, siempre dice que va a mostrar la barra del error al 95%. Entonces, lo cual indica que ahí siempre tiene que ir la variable, donde digan, ahí tiene que ir siempre la variable que agrupa las barras, ¿sale? Y en la otra variable es donde va a ir la media, porque ahí está sacando una cosa muy rara, ¿no? No. Ni siquiera me deja, ¿verdad? Aceptar. No deja aceptar. No deja aceptar porque pues no es esa la forma correcta. La fuerza tiene que ser de la otra manera. Entonces, bueno, a ver, ponle restablecer, Wendy. Y ponle, por favor, los diagramas de caja. Los diagramas de caja están abajo, más abajo. Aquí está. Y vamos a explorar eso que mencionaba en la primera, ¿está bien? Okay. En el eje X vamos a poner las agrupaciones también, otra vez. El sexo. ¿Eso? Ajá, y en el eje Y la longitud máxima. Entonces lo que va a hacer es comparar, acuérdense que con esta gráfica me grafica también los casos atípicos si es que existen algunos, ¿no? A ver, bájale para ver la gráfica. Parece que hay un caso atípico en el caso de las mujeres, ¿no? Las mujeres. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, si uno se da, ahora es diferente si yo veo las cajitas, ¿no? Porque las dos cajitas se cruzan, ¿no? No son así como muy alejadas que digamos, ¿no?
Y ahí no me está dibujando la media, me está haciendo como comparando las medianas, pero también está contemplando la variabilidad. Ahí ya empezaríamos a dudar un poquito de que si las diferencias que se observan son significativas o no. O sea, hay diferencias, valores más altos de hombres, valores más bajos de mujeres, aún incluso esa mujer marcada con la etiqueta del caso 69, que eso tiene un valor atípico, ¿no? Porque sobrepasa, acuérdense, 1.5 veces el rango intercuartil, ¿no? Esa era la definición de valor atípico. Entonces, ahí ya con esta gráfica, digo, caray, pues empiezo a dudar de la afirmación de si estas diferencias que se observan son significativas o no. Entonces, dos participantes levantaron la mano. Si quieren, a ver quién levantó la mano, Nancy, Karina. Lucero y también Eduardo, pero no sé si Eduardo la dejó desde hace rato. A ver, Sí, la mía se quedó levantada, una a disculpa. ver, Lucero, entonces, a ver, adelante. Yo tengo una duda, profe. Sí, O sea, sí. tal vez debe preguntar antes. ¿Qué tiene? O sea, ajá, ¿por qué una diferencia es significativa? O sea, ¿qué es lo que la hace significativa? Bueno, esa es una pregunta que hacia allá voy ahorita, entonces. Voy a responder la pregunta de Lucero. Si quieres, Wendy, deja de compartir. Te voy a compartir yo nuevamente. Muchas gracias. Ok. Ahorita regresamos contigo para seguir el problema, ¿no? A ver, ¿qué quería decir la palabra significativa? A ver, ¿quién se acuerda de eso? En el contexto de una prueba de hipótesis. Ese es un problema, ¿no? Y no es un problema sencillo. Precisamente es lo que da pauta. Ya nomás agregarle, hay diferencias significativas, fue lo que da lugar a todo lo que es la estadística inferencial. Y la clase pasada quizás me fui muy rápido, hice un resumen rapidísimo de esto, ¿no? No podemos, o sea, la pregunta, o sea, es buena idea, es eso que estuvimos haciendo está muy bien, está explorando los datos. Por eso yo dije, bueno, podemos hacer lo que ustedes van indicando. Me parece correcto, creo que hay que explorarlo. Pero además ese es el objetivo de esta primera unidad, repasar un poco lo que vimos muy apresuradamente el semestre pasado, al final, ¿no? La última unidad. La palabra significativa viene de lo que se conocía como la significancia de la prueba, ¿no? Había algo que se llamaba significancia. Entonces, la significancia, había dos conceptos, la significancia y la potencia de la prueba, ¿no? Dos cosas teóricas que vimos. ¿Y quién se acuerda con qué tenía que ver la significancia y la potencia? A ver, ¿quién? Era con el error tipo 1 y tipo 2, ¿no? Ajá, el error tipo 1 y el error tipo 2. Voy a regresar, miren, voy a regresar con mi presentación. La prueba, lo que hicimos ahorita nada más para que veamos, la gráfica que veamos, era la del intervalo de confianza, que es esta fórmula, ¿no? Aquí está involucrado el estadístico T, y hay una alfa entre 2, y esto se llama la confianza de la prueba. Desviación estándar entre n. A ver, déjenme cerrar mi ventana, porque este niño ya no se cayó. A ver, déjenme ver. Le voy a gritar. No se ve. No sé que le esté pasando algo. Yo le voy a gritar que se calle, ¿verdad? Entonces, fíjense. Efectivamente, cuando veíamos la parte de la estimación de parámetros, decíamos que, sobre todo para contrastar hipótesis, que decíamos que era una serie de pasos, así. Había una parte importante, que era la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Si se dan cuenta, aquí no hemos planteado hipótesis. Tendríamos que hacer un esquema como este, ¿no? Ahorita voy a regresar al esquema. Pero para acordarnos de la significancia, decíamos que cuando hacíamos este tipo de pruebas, había dos tipos de errores. El error tipo 1 y el error tipo 2, ¿no?
Las hipótesis tienen solamente las hipótesis, y particularmente las hipótesis H0, tienen dos posibilidades que son verdaderas o falsas, pero no las sabemos de antemano y nunca las vamos a saber. Por eso es una hipótesis, es un supuesto sobre algo, en este caso sobre los parámetros. Aquí la hipótesis, y la hipótesis nula y la hipótesis alternativa son contrapuestas, ¿no? Decíamos. Y nosotros, a la hora de hacer con la estadística, con las técnicas inferenciales, con las técnicas estadísticas inferenciales, vamos a llegar a la conclusión de técnicas inferenciales de rechazar o no rechazar. El error tipo 1 se produce precisamente cuando yo rechazo la hipótesis que es verdadera, y el error tipo 2 se produce cuando no se rechaza la hipótesis y es falsa. Y entonces, lo que se trata de controlar es reducir al mínimo ese error, pero no en términos abstractos, sino en términos de medición de probabilidad. La probabilidad de cometer el error tipo 1 se llama la significancia de la prueba. Y se denota por la letra alfa, ¿no? Esa es la significancia alfa. Y entonces eso es. Y la probabilidad de cometer el error tipo 2 se denota por la letra Y beta, y el complemento de beta, que es 1 menos beta, se define como la potencia de la prueba. Entonces lo que se busca es tener errores muy pequeños, ¿no? Muy pequeños. Los valores cotidianas para Olaf levantó la mano. Déjame nomás acabar tantito, Olaf, ahorita te doy la palabra. Los valores más comunes para alfa, para ese error, ese uno lo controla como investigador, son .01, puede ser más pequeños, .0001, pero lo que más se utiliza es el .05, que es el que estuvimos haciendo, es .05, el que estuvimos haciendo toda la clase, todo el semestre pasado, ¿no? Al final. Entonces, ese valor, lo que hace una vez que uno fija la significancia de la prueba, que uno lo fija, es determinar la región de rechazo de la hipótesis nula. Y entonces yo puedo llegar así a conclusiones. Si mi hipótesis nula es de igualdad, y si la rechazo, entonces voy a decir que hay diferencias significativas. Ese va a ser el criterio. Si no la rechazo, quiere decir que no hay diferencias significativas, ¿no? Entonces, esos son los criterios. Por eso es importante en el esquema que estoy aquí escribiendo, que determinar, primero escribir bien las hipótesis, después en esta parte que dice determinar el nivel de significancia de la prueba alfa, porque eso va a establecer lo relacionado con el error tipo 1 y el tipo 2. Entonces, si yo digo alfa igual a .05, entonces vamos a partir de ese valor se determina la región de rechazo de la hipótesis nula y se concluye a partir de ese valor si se rechaza o no. Entonces, ese es el criterio real que se asume para determinar si algo presenta diferencias significativas o no, o asociaciones significativas o no. Entonces, en el caso de una prueba, que es lo que estamos viendo como ejemplo hipotético, decíamos que la hipótesis que se va a probar, que se va a contrastar siempre la de igualdad contra la de diferente. Y entonces el supuesto, hay que establecer el supuesto. En este caso, el supuesto es que la distribución se distribuye normal, ¿no? Eso es lo que estuvimos haciendo el curso pasado, y ese era el estadístico de prueba. Y para saber si se distribuía normal o no, hacíamos la prueba de Shapiro-Wilks. Más o menos ya empezamos a recordar, o términos por lo menos. Sí, profe. Alan había levantado la mano, ¿no? Alan no era Olaf, ¿no? Pero ya se fue, creo. ¿Se salió? Sí, no, estoy acá. Bueno, entonces seguimos porque ya creo que ya no. Entonces, ¿eh? Sí, sí está. Ah, sí está, pero Ahí está Olaf. ahí está Olaf, Sí. pero levantó la mano y ya la quitó, ¿verdad, Olaf? Sí, la bajé tantito, pero sí, es que mira, tengo una duda. Adelante, adelante. Cuando empecé a explicar lo de
el error tipo 1 y tipo 2. Ajá. Comentó algo que más bien, según yo ya lo tenía entendido, pero a lo mejor me confundió un poquito. Este error tipo 1 y tipo 2, bueno, entiendo que cuando se estructura, digamos, la hipótesis, tenemos a nuestra hipótesis, digamos, bueno, tenemos una hipótesis y la vamos a contrarrestar con nuestra hipótesis nula, determinada por, bueno, como una H0, ¿no? Ajá. Entonces, este error tipo 1 y error tipo 2 está determinada por la hipótesis o por la hipótesis nula. Eso es lo que... Lo que siempre, bueno, cuando hacemos una prueba de estas, uno como investigador o como académico, pues plantea diferencias. A ver, vamos a ver. Si esta Amy, que fue la que habló en el video al inicio de la clase, decía, mi objetivo es establecer valores, puntos de corte para determinar las diferencias por sexo, ella ya está entrando con una hipótesis, que hay diferencias, existen diferencias en las mediciones de esos individuos por sexo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es su hipótesis. Entonces, Sí. Esa hipótesis nosotros la operativizamos planteando dos hipótesis contrapuestas. Una es la hipótesis nula, que siempre tiene igualdad, y la otra es la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces son contrapuestas, son contrarias y son complementarias. Y lo que estamos hablando aquí precisamente es de esta hipótesis, de la hipótesis nula, mira, la hipótesis nula. O sea, siempre voy a tener H0 versus H0 versus contra HA. Y la hipótesis nula siempre tiene igualdad, ¿no? Y lo que siempre vamos a contrastar con esta metodología, nos vamos a centrar en la hipótesis nula. Por eso es que se plantean complementarias, porque si automáticamente yo rechazo la hipótesis nula, pues estoy diciendo que hay mucha probabilidad de que la hipótesis alternativa sea la verdadera. Si no la rechazo, pues entonces ya automáticamente estoy diciendo que hay mucha probabilidad de que la hipótesis alternativa no sea verdadera. Entonces, aunque planteo las dos hipótesis, toda la metodología, la metodología técnica que se hace sobre las hipótesis, se centra en la hipótesis nula, ¿sale? Entonces, esto que hablamos de la significancia y todo, tiene que ver con la hipótesis nula. Por eso la alfa es la probabilidad de rechazar H0, dado que H0 es verdadera, ¿no? Esa es la hipótesis, todo es sobre H0. ¿Sí, Olaf? Ok, entonces, a ver, bueno, entonces, es que creo que eso, bueno, no sé si alguien más tenga conflictos con respecto a esta tablita. La verdad es que a mí sí me conflictó un poquito. Nada más es como para comprender al 100%. Entonces, sí, es como lo de las pruebas del COVID, ¿no? La prueba del COVID. A ver, ¿cómo es la prueba del COVID? Prueba del COVID. El COVID, si tú te haces una prueba, vas y sales positivo o sales negativo. ¿Estamos de acuerdo? sí. O sea, el padecer COVID, por otra parte tienes el padecer COVID, ¿no? Entonces, nada más tienes dos, si tienes o no tienes COVID, ¿no? Entonces, voy a borrar voy a bajarlo un poquito para acá. Si tienes COVID y sales positivo, pues, o sea, tú no sabes en realidad si tienes o no tienes, sospechas, por eso vas y haces una prueba, ¿no? O te piden, a lo mejor vas a un trabajo y te dicen, no, pues tienes que hacerte una prueba, aunque no tengas síntomas, te tienes que hacer una prueba. Sale. Entonces tú no sabes y ni nadie sabe si tienes COVID o no. Entonces vas, te haces la prueba y sales positivo. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Si te haces la prueba, si sales positivo pero no tienes COVID, pues aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. ¿Cómo se llaman esos que se hacen la prueba, que salen positivos, pero no tienen COVID? Asintomáticos, ¿no? Algo así. ¿No? No puedes tener los síntomas. Aquí no hablamos de síntomas. Puedes tener un montón de síntomas,
pero no es gripa, no es COVID, a lo mejor es influenza, ¿no? Son falsos positivos. Son falsos positivos, ¿no? Son los falsos positivos. O estos que son, o esta, si eres negativo y pero saliste negativo en la prueba, pero sí tenías COVID, eso está más difícil de saber. Entonces ese también tiene un problema. Esos serían los falsos negativos, ¿no? Entonces aquí está, así. Si salgo negativo y no tengo COVID, pues está bien, ¿no? Entonces depende del tipo de prueba, una prueba es más eficiente que otra. El que tenga una prueba más con fiabilidad que otra, pues tiene que ver también con la experimentación que se hizo con las pruebas, y eso es lo que va a equivaler. Si me dicen que una prueba es 99.9% segura, entonces yo puedo decir que tiene 0.01 de no segura. O sea, eso sería como el equivalente a tener el error tipo 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Y las pruebas no crean que son tan altas confiables, ¿no? Sobre todo hay 2 pruebas de manera más conocidas que se han estado realizando, que es a la que se llama prueba rápida, que en el caso de la Ciudad de México es la que están aplicando en todos los kioscos, ¿no? O en todos los centros de salud que uno va. Esa es la prueba rápida. Esa, incluso si se van y se la hacen en un laboratorio particular que no sea tan caro, el precio oscila como alrededor de los 500 pesos, más o menos. Más o menos. Y la otra prueba que se hacen es la prueba PCR, que una toma la muestra nada más de la nariz y la otra toma la muestra de la nariz y de la garganta. Entonces, y la otra lo hacen la forma de probarla es con métodos muy diferentes, ¿no? Una utilizan análisis de ADN, ¿no? Y la otra es un poco más sencilla, yo no entiendo muy bien ese tipo de aspectos, pero sé que es mucho más sencilla. Y entonces, seguramente, la PCR dicen que es mucho más confiable. O sea, quiere decir que si hago la prueba PCR, tiene menos probabilidad de cometer errores, ¿no? Yo digo que más que eso tiene que ver más con la potencia de la prueba, ¿no? Es más potente la prueba PCR que la otra. Pero eso es equivalente, pero nada más nos concentramos en una hipótesis, ¿no? Acá. Pero eso que se aplica en ese cuadrito siempre va a pasar con todas las pruebas que uno se haga, la prueba del VIH, la prueba de embarazo. ¿Qué otra prueba famosa hay? Bueno, la prueba del alcoholímetro, esa no. ¿Verdad? Esa es otra. Me tomé 3 cervezas, pero ahí sí creo que eso no falla, ¿verdad? Eso siempre sale uno, sí. A partir de ciertos niveles que tomas, pues ya sales positivo. Pues no sé, a lo mejor también sí tiene errores, ¿no? La prueba del alcoholímetro. Pero sí se podría, ¿no? Porque te pone los grados de alcohol. Según lo que hayas tomado, ¿no? Creo que puedes tomar una cerveza o hasta 2, pero... Y depende del tiempo, ¿no? También. O depende de lo que tomes después. Si alternas luego con agua, con tehuacán, etcétera, yo creo que va disminuyendo el efecto del alcohol. Bueno, pero también yo creo que va a tener el mismo sentido, ¿no? O sea, tiene que ver con la cantidad de alcohol y el momento que estás en la prueba, ¿no? Bueno, pero bueno, está bien. Entonces, pero hay otras pruebas así también. Hay muchas pruebas que se van haciendo, las pruebas en general, para saber si uno está enfermo de algo. Siempre van a tener esos problemas, ¿no? Por eso, incluso cuando son las pruebas de sangre, para ver la concentración de algunas alteraciones de la sangre que te dan un montón de oficio, te dan como un intervalo también de confianza, ¿no? Para decir, bueno, si estás en ese intervalo, pues estás bien. Si estás fuera de ese intervalo, ya, ¿no? No estás bien, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando los lípidos, los carbohidratos, ¿qué se llama? Lo que tiene que ver con el consumo de carbohidratos, los lípidos, el colesterol y toda esa parte, ¿no? Y muchos otros estudios más que se hacen, la azúcar en sangre, etcétera, ¿no? Que hay rangos. Son como intervalos de confianza, ¿no? Como los que la población normal que no tiene alteraciones debe de tener. Eso se establecía a través de muestras grandes. Pero bueno, entonces esa es la idea un poquito, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a probar?
A ver, ya más o menos voy a avanzarle, porque si no, no voy a acabar el ejercicio. Bueno, tenemos mañana todavía, ¿verdad, Karina? Para acabarlo. Bueno, el semestre pasado estuvimos haciendo estas pruebas con R, ¿no? Me acuerdo al final del curso. Y decíamos, mira, en este caso, la región de rechazo se establece de ambos lados. Cuando la prueba es igualdad, se rechaza de ambos lados, porque dada el valor de la significancia de la prueba, este numerito que se llama estadístico de prueba, la T calculada, si cae en los extremos de esto, se rechaza porque es donde se van a alejar, ¿no? La hipótesis nula es igualdad. Y esa igualdad, el estimador de la mu, pues es la X barra. Entonces, lo estoy haciendo la diferencia. Entonces, si ya esa diferencia, si esos números son muy iguales, pues este número va a ser 0. O sea, aquí está el 0 en medio, ¿no? Aquí está el 0. Déjenme agarrar la pluma porque no salió el 0, pero aquí en medio de la curva está el 0. Entonces, si cae muy cercana al 0, querrá decir que no se rechaza la hipótesis nula. Pero si se aleja del 0 hasta los extremos, ya se va a rechazar. El criterio para definir qué tanto se aleja, precisamente el criterio de la significancia, ¿verdad? Si, entonces yo voy a considerar una significancia de 0.05, entonces hay que determinar esa región de rechazo y a partir de ahí se va a rechazar la hipótesis nula. Eso lo hicimos para una media, pero igual va a valer para bueno, ahorita regresamos a esta parte, ¿no? De la interpretación de los resultados con SPSS. Esa es la prueba de Shapiro-Wilks y ese es el resumen que habíamos visto, ¿no? Y eso es lo que... Déjenme pasarle. Aquí está el ejemplo, ¿no? Y para comparar dos muestras poblacionales, fíjense ahora, voy a decir la teoría. Se desea contrastar la hipótesis sobre dos medias poblacionales, μ1 y μ2. ¿Cuál es la hipótesis que voy a contrastar? Pues que la media 1 es igual a la media 2. ¿Contra quién? Con la media 1 diferente de la media 2. O sea, lo que preguntabas al principio, Olaf, decir, pero no sé si esto sea suficiente. No, no era suficiente porque no hemos hecho ninguna prueba. La prueba apenas la voy a explicar, ¿no? Pero qué bueno que surgieron esas dudas, porque sí ya me dio pauta a plantear todo esto. Entonces, el supuesto para aplicar la prueba T para contrastar dos medias es que las poblaciones tengan distribución normal, que las dos se distribuyan normal, ¿no? ¿Y eso cómo vamos a saberlo? Pues ya sabemos que la prueba de Shapiro-Wilks, ¿no? La prueba de Shapiro-Wilks. El estadístico de prueba, hay de dos tipos, dependiendo si las varianzas son iguales o si las varianzas son diferentes. Si las varianzas son iguales, se aplica esta formulota que está aquí, ya se complica la fórmula. La media de la muestra 1, que ya la obtuvimos, menos la media de la muestra 2, entre la desviación estándar de esta, que es una desviación estándar como ponderada, multiplicado por esa raíz. Esa es la fórmula. Hay una fórmula que si estuviéramos en clase, estuviéramos haciendo a mano, ¿no? Con la calculadora, pues. Ayudándonos con una calculadora. Si el caso de que las varianzas sean diferentes, el estadístico de prueba también cambia un poco la expresión, pero en la parte superior siempre está la diferencia entre la media muestral 1 con la media muestral 2. Entonces, en ese caso, la muestra se distribuye como T de Student y la región de rechazo nuevamente es muy parecido, ¿no? Es muy parecida a la de una prueba. ¿Cuál es la diferencia? Aquí está el 0, acuérdense. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora los grados de libertad varían. Aquí están los grados de libertad en esta prueba y acá están los grados de libertad, que es toda esta expresión súper fea, ¿no? En el caso de que las varianzas sean diferentes. Entonces, ¿cómo voy a saber en qué caso estoy? Si las varianzas son iguales o son diferentes. Pues tengo que hacer, bueno, aquí ya la conclusión, si cae por aquí, el T calculado, por acá, se rechaza. Si cae por acá, no se rechaza, la hipótesis nula. Entonces, ¿cómo voy a saber si las varianzas son iguales o no? Pues se aplica una prueba también, de prueba F,
para ver, la hipótesis nula es que si las varianzas son iguales y la hipótesis alternativa es que las varianzas son diferentes. El supuesto es que la variable tiene distribución normal en las dos poblaciones, ¿no? Ese es el supuesto. Y eso se distribuye como una F con N1 menos 1 grados de libertad y N1 menos, aquí es N2 menos 1 grados de libertad en el denominador. N1 menos 1, N2 menos 1. Aquí falló, le puse N1. Ahorita lo corrijo. Y la región de rechazo se establece a partir de lo que es la distribución F, que es una distribución que tiene esa forma, y entonces la región de rechazo se establece para valores muy grandes de eso, ¿no? Entonces, también hay un intervalo de confianza para la diferencia de medias que va a depender de cuál sería la fórmula, ¿no? Para esto. En el caso en que no se tenga distribución normal, hay una prueba alternativa equivalente a la de Wilcoxon que se llama prueba U de Mann-Whitney, ¿no? Igual, para muestras pequeñas, ese es el problema que tenemos, ¿no? Tenemos que aplicar la prueba U de Mann-Whitney si es que no hay distribución normal. Bueno, y ese es el esquema, ¿no? Ese es el esquema, digo, aquí le pusimos corolario, pero realmente ese es el esquema. Si hay igualdad, lo que quiero contrastar es igualdad de medias contra diferencia de medias. Entonces preguntamos primero si las dos poblaciones tienen distribución normal. Entonces lo primero que tengo que saber es si las varianzas son iguales mediante la prueba de Levin. Si son iguales, hay una expresión. Si no son iguales, hay otra expresión. Si no se distribuye normal, pero tengo muestras grandes, pues puedo utilizar casi aquí esta expresión, solo que compararlo con la Z, ¿no? Para muestras muy, muy grandes, ya no me interesa. La T de student y la Z se parecen mucho, entonces se utiliza la Z, ¿no? Ya se fue permítame regresarlo, ya no quiere. Ahí está. Y en caso de que no, y ya sabemos que no hay distribución normal y no son muestras grandes, tenemos la alternativa de la prueba no paramétrica o de Mann-Whitney. Entonces, a ver, para el caso del ejemplo que tenemos, regreso al ejemplo, todo eso nos faltaba saber para poder, o sea, no era inocente la pregunta, esa pregunta de si hay diferencias significativas, pues tenía que ver con llevar a plantear la hipótesis. Entonces, me quedan 15 minutos para rápidamente, por lo menos lo podemos desarrollar y mañana lo volvemos a revisar con más calmita, ¿no? Ahorita lo voy a resolver así como en el ratito que me falta. Y entonces vamos a plantear las hipótesis. A ver, si quieren mejor, se puede ver así también sin esta parte. Déjame hacer esto más pequeño, así. ¿Ya se ve más grande? Karina, ¿sí se alcanza a ver? Sí. Entonces, yo puedo plantear mi hipótesis nula acá. Si le llamamos, entonces, si yo pongo una ecuación aquí, a ver, déjenme ponerle, y pongo H0, H0, que la hipótesis nula sea, o déjenme ponerlo de otra manera, con esta y esta, ¿no? Y le pongo H, y acá le pongo H0, y le pongo que la hipótesis nula, ¿cuál sería la hipótesis? ¿Cuál es la pregunta ahí? Hay diferencias significativas y la hipótesis nula siempre tiene igualdad. Entonces tengo que preguntarme si las medias son iguales o las medias son diferentes. Entonces tengo que poner las medias de hombres, o sea, tengo que preguntarme si la media de hombres, que nota con, pero tengo que ponerlo adentro, con la letra Y mu, la media de hombres, voy a poner media de hombres, voy a copiar esto, es igual a la media de mujeres, ¿no? Esa es la hipótesis nula, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la hipótesis alternativa?
Que sea diferente de. Que sean diferentes. La voy a pegar, la voy a abrir, así. Y aquí en lugar de que sean iguales, bueno, aquí va a ser HA, ahora HA, y puede ser alternativa. La media de hombres es diferente a la media de mujeres, ¿no? Y el que sea diferente, acá está el símbolo. Ahí está. ¿Sí se alcanza a ver las hipótesis? Pregunto. Sí, profe, sí se ve. Sí. Entonces, esas son las hipótesis que estamos contrastando. La igualdad contra la diferencia. Siempre va a ser igualdad contra diferencia. En el SPSS es lo que tenemos que tener. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que tenemos que hacernos? En el esquema que habíamos puesto. Si tiene o no distribución normal. Entonces, la variable se distribuye normal. Se distribuye normal en ambos grupos, en ambos sexos. ¿Con qué lo vamos a responder? ¿La prueba de quién? De Libén. No, la prueba de Shapiro. La prueba de Shapiro-Wilks, ¿no? Prueba de Shapiro-Wilks. ¿Qué decía la prueba de Shapiro-Wilks? Acá la tengo atrás. Déjeme traerla acá. Porque lo hicimos para una media. ¿Dónde estaba la prueba de Shapiro-Wilks, Karina? ¿En la 14? Era un poco, ajá, más adelante. Ahí está. Ahí. La prueba de Shapiro-Wilks postula esta hipótesis. Me la voy a traer. La muestra procede de una población con distribución normal y contra la prueba, la muestra no se distribuye normal, ¿no? Ese es. Entonces, la prueba de Shapiro-Wilks, la variable se distribuye normal y la respuesta es prueba de Shapiro-Wilks. Entonces, la prueba de Shapiro-Wilks plantea esas hipótesis que voy a poner aquí. Es la magia de esto, ¿verdad? Eso no puedo hacer en la clase, de traer y copiar. Entonces, es eso. Entonces, vayamos por partecitas, ¿no? Vamos a ver si hay distribución normal. Luego viene la prueba de Levin que mencionaba, en el caso en que las dos poblaciones se distribuyan normal, vamos a usar la prueba de Levin. Pero vamos a hacer primero la prueba de Shapiro-Wilks, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla por el momento y le voy a pedir nuevamente a Wendy que nos comparta la pantalla para que hagamos la prueba de Shapiro-Wilks. Entonces, aquí se está grabando el video, qué bueno. Entonces, porque es diferente a hacer la prueba de Shapiro-Wilks en el R, ahora hacerlo en el SPSS. Entonces, a ver, prueba de Shapiro-Wilks en SPSS. Vamos a irnos a la opción analizar. Sí, Analizar. Analizar. Vamos a ir a estadísticos descriptivos y vamos a ir a explorar. Ahí donde dice explorar. Entonces, la variable que voy a ver si se distribuye normal o no es la variable longitud, la numérica, la cuantitativa, la variable de escala. Nos pasamos la variable longitud máxima del número derecho a la lista de variables dependientes y la variable de sexo la pasamos a factores. Y nos vamos a gráficos. Y donde dice gráficos, le vamos a activar donde dice gráficos con pruebas, con normalidad de pruebas. Gráficos de normalidad con pruebas. Y si quieres, quita los diagramas de caja porque ya lo hicimos. Pone que no. Y allá en diagramas de caja, dice diagramas de caja, ponle ninguno. Activa ninguno. Arriba, dice. Ya. Y en descriptivos también quita el tallo y hojas. Y ya, continuar. Y acá abajo, donde dice mostrar, nada más ponle gráficos. Ahí donde dice abajito dice mostrar. Ándele ahí. Ya le vamos a poner aceptar.
Aceptar. Entonces, ahí lo que vamos a observar son, ya me está diciendo, no, arriba, donde estaba, el cuadrito que estaba arriba. Sí. Esos. O sea, el primer cuadro me dice nada más cuántos casos hay, cuántos tengo válidos, etcétera. La parte de abajo ya tengo las pruebas de normalidad. Dice, ahí están las pruebas de normalidad. De hecho, me da dos. Me da la prueba de Kolmogorov, Smirnov, y la prueba de Shapiro-Wilk. Entonces nos vamos a concentrar en la de Shapiro-Wilks y vamos a ver la significancia. ¿Cuánto vale la significancia? Por ejemplo, en el caso de los hombres, 0.881. Y en el caso de las mujeres vale 0.916, ¿no? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es ver si se rechaza o no se rechaza. Entonces, ahorita me dices, por favor, cuánto sale para yo llevarlo y voy a compartir mi pantalla rápidamente. Y me voy a donde estaba teniendo. Entonces, tenemos la significancia y aquí yo puse una diapositiva donde puse rápidamente, ahí sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. La pantalla dice aquí, para interpretar resultados de ASPCS, si la significancia es menor que 0.05, se rechaza H0. Si la significancia es mayor o igual que 0.05, no se rechaza. ¿Cuánto fue la significancia en los hombres, Wendy? 0.881. Entonces, ¿quién me dice, se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? No se rechaza. ¿Y en el caso de las mujeres? Tampoco, es 0.916. Entonces, regreso al ejemplo que estamos construyendo. Fíjense. Regreso al ejemplo. Entonces, la hipótesis nula dice, la muestra posee una población con distribución normal. ¿Lo puedo afirmar o no? No se rechazó la hipótesis nula. Conclusión. Tiene distribución normal. O sea, en hombres, la significancia fue igual a ¿cuánto? ¿Punto qué? Voy. 0.881. En mujeres. 0.916. Otra vez, perdóname. 916. Entonces, se asume distribución normal en ambos, ¿no? En ambos sexos. ¿Sale? En ambos sexos, o sea, no se rechaza H0. No se rechaza H0. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Por qué se puede asumir distribución normal? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? ¿Lamentaciones? ¿Nada? Bueno. Profe, yo tengo una duda. Sí. Es que a mí no me sale 0.916. ¿Cuánto te sale? 0.026. ¿En mujeres? Ajá. ¿Y en hombres? Lo mismo, bueno, 881. Ahí sí te sale bien. Ajá. Entonces ahí, ¿qué problema tiene Karina? A ver, ¿qué crees que el problema que tenga? Yo creo que los datos, ¿no? Ajá, capturases alguno, con uno que hayas capturado mal, ya se amoló, ya son otros datos. Hay que checar nuevamente los datos. Está bien, Cuando los profe. te sube dictando, a lo mejor por ahí se te fue un número de más, ¿no? O un número equivocado. Ahorita luego lo checamos, ¿no? 3 minutos me faltan. A ver, entonces dejo de compartir. Ya ni sé si acabarlo o lo dejamos ya en suspenso, Karina. Sí. Ya lo dejamos en suspenso, ¿no? Continuará mañana. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Mañana, Wendy, no nos vais a dejar colgado para continuar contigo, ¿eh? Sí, profe, porque ya no cargó bien.
¿Quién sabe qué dijo? Está Ya bien, no. mañana nos vemos. Sí, sí, Wendy. Entonces, pues vamos a parar hasta aquí la clase de hoy. Queda en sus, ya llegamos, ya intuimos, a ver qué resumen, qué es lo que hemos hecho. Intuimos por medio de estadística descriptiva que hay diferencias, ¿no? No podemos afirmar si hay diferencias significativas porque no hemos hecho la prueba. Entonces ya vimos que existe una prueba para comparar dos medias. De hecho, son varias pruebas que tengo que ver bajo qué supuestos estoy. Y aparentemente todo indica que, bueno, no aparentemente, todo indica con la prueba, a partir de la prueba de Shapiro-Wills, que las dos poblaciones se distribuyen normal en esa variable, ¿no? En la variable diámetro total del número derecho. Y lo que hace falta ahora es ver si hay igualdad de varianzas o no, y para determinar cuál estadístico T utilizo. Ya sabemos que va a ser la prueba T. Ahora, ¿cuál prueba T de las dos variantes? Ese es el meollo del asunto. Y el día de mañana concluimos ese ejercicio, ¿no? Y hacemos otro, pues, ¿no? Para que nos quede más claro, para dejarles uno más a ustedes de tarea, ¿no? De tareita. Pero por ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Preguntas, muchas dudas, espero que hayan surgido muchas dudas, porque pues, sí, obviamente surgen dudas, pero pues, ya, conforme vayamos practicando, se va a ir haciendo más sencillo. Aquí yo mezclé pues las ideas intuitivas ahora en esta clase. Dije, a ver el problema y qué herramientas necesito después, ¿no? Hasta dónde me llegan las herramientas que conozco y le estoy dando otras herramientas porque eran insuficientes, tal como Olaf lo intuyó. Dice, pero no sé si sea, con lo que tengamos ahorita, no sé si sea ya suficiente para decir que son significativas, pero sí traen una carga muy fuerte para la palabra significativa, ya lo vimos. ¿Vale? Mañana seguimos platicando, compañeros. Es la hora de preparar la comida o ya ir a ver si ya está lista la sopa, ¿no? Entonces hasta aquí le dejamos.